Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. No cabe duda de que esta promesa se ha cumplido. Las grandes religiones monoteístas reconocen en Abraham su antepasado remoto. Caminamos por sendas diferentes, pero hemos sido llamados en el llamado Abraham, nuestro Padre en la fe, en nuestro gran punto de unión y de trabajo para una unidad mayor. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión en este tiempo de Cuaresma, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos amigos, en este jueves 26 de marzo, cada vez más cercanos, ya nuestro tiempo de Pascua, de Resurrección, de esa Semana Santa, nos ponemos ante el Señor humildemente y le pedimos perdón por todos nuestros pecados. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Asiste y protege siempre, Señor, a esta familia tuya que ha puesto en ti toda su esperanza, a fin de que, purificados de nuestros pecados, permanezcamos fieles a nuestro compromiso bautismal y obtengamos la herencia prometida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Génesis. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Camina en mi presencia y sé irreprochable. Yo haré mi alianza contigo y te daré una descendencia muy numerosa.
Abraham cayó con el rostro en tierra, mientras Dios le seguía diciendo: Esta será mi alianza contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones, y ya no te llamarás más Abraham. En adelante tu nombre será Abraham, para indicar que yo te he constituido padre de una multitud de naciones. Te haré extraordinariamente fecundo. De ti suscitaré naciones, y de ti nacerán reyes. Estableceré mi alianza contigo y con tu descendencia a través de las generaciones. Mi alianza será una alianza eterna, y así yo seré tu Dios y el de tus descendientes. Yo te daré en posesión perpetua, a ti y a tus descendientes, toda la tierra de Canaán, esa tierra donde ahora resides como extranjero, y yo seré su Dios. Después Dios dijo a Abraham: Tú, por tu parte, serás fiel a mi alianza, tú y también tus descendientes a lo largo de las generaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza. El Señor se acuerda de su alianza. Recurran al Señor y a su poder. Busquen constantemente su rostro. Recuerden las maravillas que Él obró, sus portentos y los juicios de su boca. El Señor se acuerda de su alianza. Descendientes de Abraham, su servidor, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, en toda la tierra rigen sus decretos. El Señor se acuerda de su alianza. Él se acuerda eternamente de su alianza, de la palabra que dio por 1000 generaciones, del pacto que selló con Abraham, del juramento que hizo a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza. El Señor Jesús esté con Y ustedes. tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos: les aseguro que el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. Los judíos le dijeron: ahora sí estamos seguros de que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices: el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. ¿Acaso eres más grande que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretende ser tú? Jesús respondió: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre el que me glorifica, el mismo al que ustedes llaman nuestro Dios, y al que sin embargo no conocen. Yo lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como ustedes, un mentiroso. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se estremeció de gozo esperando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: todavía no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús respondió: les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta lectura, como sabemos siempre, ante la negativa de aceptar y de entender que Jesús es el Mesías, que Jesús es el que viene, el enviado de Dios. Esta es una lucha y una puja en este capítulo 8, ¿verdad?, que hemos encontrado desde el inicio entre los judíos y los cristianos, ciertamente.
Entonces, este diálogo que encontramos aquí entre Jesús, es decir, el cristianismo, y los judíos, aquí estamos encontrando. Les aseguro que el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. Es decir, aquí Jesús está presentando nada más y nada menos como el yo soy, el Yahvé, el Yahá, el nombre de Dios. Entonces le lleva. Y los judíos no se adhieren. Esta pues es una lectura que nos invita a entender, queridos amigos, que de nuestra parte tiene que haber una adhesión total en Jesucristo, la ñandela ya poseerojina, la construcción del reino de Dios. Peñan de Yara, eva de cueja, peñan de Yara, iba de cueja, hoy cotamante, en la medida en que aceptamos la presencia de Dios en medio de nosotros. Los judíos le dijeron, ahora sí estamos seguros de que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices, el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. Eso pues, queridos amigos, como nosotros muchas veces decimos, mira, eres pisa lleva, ande con la mira, como te mañana monburga lleva, monburga mañana. Le llaman, va lo indicante. Pero donde en lugar de aña, de mañana ve la incuane, la puntita del dedo, movio, mira, movio. Entonces, eso es lo que está pasando aquí con los judíos. Entonces, como yo le dije, es un diálogo entre el cristianismo y el judaísmo. No morirá jamás, ¿verdad? Entonces, acuera, dentro de esta ironía joanea, acuera la no morirá jamás, a la nunca, no mano, haya lleva, ando, aico, no está diciendo eso. Sino que la vida, la plenitud, queridos amigos, significa la realización, el hombre que está bien, que está en manos de Dios, se realiza plenamente, queridos amigos. Amoy cota per realización pea, moñan de yeyuta per realización pea. Coave, coave ari, ñande ave la yeyuta hina opea la ñañe pia ambaita como comunidad, la ñaño putimo mi hangua para que esa realidad se haga aquí presente entre nosotros. Los judíos aquí le dicen, ¿verdad? Ahora sí estamos seguros, se dan cuenta, esta es como esa ironía. Ahora sí estamos seguros de que estás endemoniado. ¿Por qué? Y porque ellos piensan en una cuestión muy tierra. Abraham, los profetas murieron, todo lo que sea, y tú dices, el que es fiel a mi palabra no morirá. ¿Ah, cierto? El que es fiel a mi palabra no morirá, pero se está refiriendo a la vida del hombre, a la realización del hombre, a la consecuencia del seguimiento de Jesucristo. Upeagolome e añade pepe arore. Upeagolome e añade lleva ecoe puahu. Peñanderoga pupe, peñande tupaobe, peñande netame. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? En la medida en que nosotros tenemos los principios y los valores de Dios, quiere decir, vamos a tener vida entre nosotros. Porque uno puede decir, sí, tengo vida biológica, pero la vida biológica en realidad, queridos amigos, es nuestra respiración, pero termina eso. La verdadera vida es la que le da sentido a nuestro existir, cómo estamos viviendo. Esta vida biológica que nosotros tenemos, cómo la estamos realizando, cómo la estamos llevando, queridos hermanos. Tiene que ser la vida en plenitud. Y esa es la vida que el Señor nos está ofreciendo. Y entonces, el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. Y ahí comienza, ¿verdad? Dentro de la ironía, le pregunta, pero si tú eres jovencita, Abraham, los profetas murieron, ¿quién pretendes ser tú? ¿Viste? Y aquí viene el otro elemento, porque los judíos no aceptaban y decían que Jesús no era Dios. Ahí está. Y sin embargo, aquí a Jesús se le presenta yo soy, ¿entiendes? Yo soy. El yo soy quiere decir el Dios presente en medio de nosotros. Pero me etañande allá pepu acabe, pero me etañande petecoe, japetecoe pajuña y coteveaina para salir adelante y hacer que nuestra sociedad y nuestra vida tenga sentido. Ahí está, el yo soy. Es la vida que solamente yo les puedo dar. Así es que vamos a pedir esa gracia también hoy en esta Eucaristía. Ya esa peajanguá, ya esa cuajanguá, lleva que el yo soy está presente aquí en medio de nosotros y es el que le da vida
y es el que le da sentido a nuestro propio caminar. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Por nuestra Iglesia, para que nos ayude a dirigirnos a Dios y a confiar en el perdón de Dios, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por los seminaristas, para que descubran el poder del corazón misericordioso del Padre Dios y opten con alegría por la vida consagrada, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por todos nosotros, para que sepamos rezar y dirigirnos como hijos a Dios, así como enseñó Jesús a sus discípulos. Oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Mira, Señor, con agrado el sacrificio que vamos a ofrecerte y concédenos por él la conversión de nuestra vida y la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en la pasión salvadora de tu Hijo diste a los hombres una nueva comprensión de tu majestad y una nueva manera de alabarla al poner de manifiesto que la eficacia inefable de la cruz, el poder del crucificado y el juicio que del mundo has hecho. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo sin cesar. Bye.
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios,
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Por medio de este sacramento, que ya desde ahora nos comunica tu fuerza, concédenos, Padre misericordioso, participar de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.